días a todas y a todos los representantes de los medios de comunicación que nos hacen favor de acompañarnos, también a todas las personas que nos ven a través del canal del Congreso, a Cesarín Míguez, dirigente del Sindicato del Congreso del Estado, a todas y todos sean muy bienvenidos. El día de hoy queremos hacer público el posicionamiento del grupo parlamentario de Hagamos acerca de los requisitos mínimos que debe cumplir el plan que presentará el secretario general de acuerdo con el artículo transitorio segundo del acuerdo que aprueba el presupuesto 2023. Quiero dar lectura al transitorio para que todo el mundo lo tenga fresco en su mente. Se instruye al secretario general para que elabore una propuesta para la reingeniería administrativa con base en los resultados del diagnóstico realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, INCO, cuya finalidad será atender las observaciones plasmadas en el mismo. La propuesta del plan deberá contar con objetivos, metas y planes de implementación específicas, respetar las leyes laborales y la lógica de evaluación de desempeño, la cual será remitida a la Comisión de Administración y Planeación Legislativa, así como a la Junta de Coordinación Política, y deberá ser aprobada a más tardar el 31 de marzo de 2023. Por eso es muy importante esclarecer que estamos aquí en calidad de fracción parlamentaria de Hagamos. Como presidenta de la Comisión de Administración es otra labor institucional, allá recibiremos la propuesta, eso es otra cosa. Esta es nuestra postura partidista. En primer lugar, nosotros lo que queremos es evitar a toda costa el fenómeno del gato pardo, es decir, que todo cambie para que todo siga igual. Entre más complejo sea un plan, menos ejecutivo, menos posibilidades de ser realidad. Nosotros tenemos que conseguir en positivo que los buenos trabajadores puedan crecer si se preparan más, si dan buenos resultados en evaluaciones imparciales y si se comprometen con su trabajo. Que mejore la efectividad del Congreso y que le demos mejores resultados a los ciudadanos a la hora de rendirles cuentas. Lo que no debe ser el plan es una cacería de brujas, ni una vendetta entre grupos políticos, ni una exposición de chivos expiatorios, es decir, no es en contra de los trabajadores. Nosotros queremos reivindicar nuestra postura política de respetar irrestrictamente los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la Ley Federal del Trabajo, las condiciones generales de trabajo, y nos opondremos a los despidos injustificados y a las simulaciones para dejar intacto el sistema. Aquí el fondo del asunto es si cambia o no el sistema de ingreso, promoción y permanencia para llevarlo del botín político al mérito. Todo lo que se haga deberá ser de la mano de los trabajadores y de su sindicato. El estudio realizado por el INCO sobre la nómina del Congreso señaló 4 graves problemas en resumen. Número 1, exceso de empleados, porque en este momento el 93% del presupuesto del Congreso se va en la nómina. 2, salarios que no corresponden al nivel educativo y que superan el promedio de los salarios en el estado de Jalisco. 3, pagos desproporcionados a categorías que por su función no se justifica, y desorden de salarios entre niveles inferiores y superiores. Todo eso estuvo originado por la repartición y por la distribución discrecional de los puestos con criterios partidistas durante diversas legislaturas. Si la mayoría parlamentaria tiene voluntad de abordar este grave problema en el Congreso, la propuesta del secretario general debe incluir como mínimo lo siguiente. Número 1, que el plan priorice la implementación del servicio civil de carrera, empezando por convocar al primer concurso público de la historia del Congreso para elegir a su titular. El buen juez por su casa empieza. Quien dirige el servicio civil de carrera no deberá ser cuota política de nadie. Deberá ser elegido por un concurso público abierto, en el que el mérito sea el único requisito. Para que se siente el precedente
de que nadie volverá a trabajar en el Congreso para pagar un favor político y que todos los ciudadanos que aspiren a trabajar aquí podrán hacerlo a través de un concurso de ahora en adelante. Se deberán concursar 3 puestos: el titular del servicio, el de planeación del servicio y el de evaluación y desarrollo profesional. Para el concurso se deberá establecer un jurado de altísimo nivel, con probidad y prestigio para dirigir y sancionar este concurso. Nadie debe, como se dice vulgarmente, meter la mano para contaminar, corromper o deslegitimar este proceso. Debemos ganar el liderazgo a nivel nacional poniendo la muestra de que esto es posible. 2. Se deberá asignar el presupuesto suficiente para operar el servicio, de tal manera que no nazca maniatado, es decir, que su creación no sea una formalidad, que no sea una simulación, lo cual implica establecer suficiencia presupuestal, los recursos financieros para el pago del personal responsable del servicio y la definición de los primeros puestos que serán parte del servicio una vez instituido. Este mismo principio del mérito y concurso público debe aplicarse de ahora en adelante en cualquier ingreso del personal al Congreso. 3. Se deberá implementar una transparente reducción de la nómina a través de los siguientes mecanismos. 1.1. Solicitar a la Contraloría una investigación exhaustiva para identificar y remover a empleados con responsabilidad administrativa como los que hayan sido señalados como presuntos aviadores. Y todos los grupos parlamentarios deberán volver realidad su compromiso de poner fin al sistema de protección político actual, dejando actuar libremente y sin presiones a la Contraloría. 1.2. Se deberá dar a conocer públicamente la oferta del programa de retiro voluntario y jubilación anticipada de forma transparente y sin margen a la discrecionalidad. Debe haber trato parejo y se debe proponer una reformulación del presupuesto para generar las condiciones que hagan posible y viable estos programas. 1.3. Se deberán eliminar de inmediato las plazas desocupadas por este programa para hacer efectiva la reducción de la nómina. 1.4. Se deberá proponer la liquidación en términos de lo establecido por la ley de al menos el 25% de los puestos de auxiliares administrativos, categoría señalada por el INCO como la que representa el mayor exceso de empleados en el Congreso del Estado de Jalisco. Y finalmente, eliminar los puestos con salarios exorbitantes y desproporcionados que no corresponden a la función ni al nivel de quienes ostentan esos puestos, estableciendo el nuevo tabulador de salarios, el catálogo de puestos y el escalafón en función de todo lo anterior. Es decir, no se deben presentar documentos huecos, formales, burocráticos, protocolarios, que cambien todo para que todo siga igual. La propuesta de catálogo de servicio, de escalafón, de tabulador y de lineamientos del servicio deberán ser consecuencia, por un lado, del planteamiento que se haga desde Secretaría General, de las negociaciones que se hagan en mesas de trabajo con el sindicato mayoritario y con las atenciones al sindicato minoritario. Nosotros hacemos un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a estar atentos a la propuesta que presentará el secretario general. Como pueden ver, nuestra propuesta no es persecutoria contra los trabajadores, es a favor de los trabajadores, a favor de la efectividad del Congreso y a favor, sobre todo, de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Eso es en lo que consiste y le doy la palabra a mi compañero Neto Velázquez. Posteriormente nos encantará escuchar sus preguntas. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos en medios de comunicación. Lo que debemos de buscar es que este Congreso funcione de manera eficaz, que sea un Congreso eficiente, con personal que haga un trabajo no únicamente pensando en una fracción a la que pertenece, sino que sea un trabajo institucional como pasa en todos los congresos del mundo, ¿no? Estoy hablando de países democráticos. Yo sigo sosteniendo que hay personas con gran capacidad, gran calidad, que tienen
un excelente desempeño en el Congreso, pero sin embargo su salario no refleja el nivel de responsabilidad que tiene. Me refiero a personas que ganan muy poco y que su responsabilidad es mucha. Pero también existe lo contrario. Entonces, es un tema que de manera natural se debería, no de discutir, sino aplicar de acuerdo a tu trabajo, debería ser tu remuneración. En torno a eso, hacer un tabulador, un catálogo de puestos adecuado para que podamos acudir a diferentes instancias que tiene el Congreso para poder tener el desarrollo de las iniciativas y el trabajo legislativo sea más en función de lo que produce el Congreso que estar siempre metidos en lo de cada legislatura, que son los problemas administrativos, que al final no le sirve de nada a la sociedad. En el sentido, yo estoy creyendo que el presupuesto de este Congreso no es que sea tan oneroso con respecto al presupuesto que tiene a nivel estatal, el presupuesto del Estado. Sin embargo, creo que lo que debemos buscar siempre es la correcta aplicación de los recursos para que eso nos pueda permitir tener un Congreso que la ciudadanía por lo menos pueda voltear y decir está cumpliendo con su objetivo, y porque hay cosas que cuestan muy baratas, pueden ser muy caras. Puedo poner ejemplos de algunos congresos que pueden tener muy poco dinero, pero que en la práctica son prácticamente un apéndice del Ejecutivo, en el que todo pasa sin discutir, digo, de nadie, y congresos que pueden tener mucho dinero, pero su producción puede ser mínima. Por lo tanto, para reivindicar el trabajo legislativo, para poder fortalecer el Congreso, necesitamos hacer esos planteamientos que hoy la diputada Ana Robles hace y de los cuales yo comparto. Muchas gracias, compañero. Bueno, pues adelante, estamos a sus órdenes para preguntas. ¿Cuántos personas de la mayoría de auxiliares administrativos y cuántos deberían hacer el 5%? ¿No lo regalas? El dato, sí, justamente en la mañana hicimos esa recuperación, ahorita te lo paso. Échame, vas a como auxiliar administrativo, pero que son gente que sí hace la labor de cuidado. Entonces, no sé si ese 25% que usted señala en realidad vaya a ser benéfico, porque no vaya a ser que haya la queja de que son asesores o personal de carácter técnico. Ajá. Les decimos el número de actual de auxiliares que tienen el nombramiento de auxiliares administrativos es de 169. Si al menos se redujera al 25%, entonces quedaría en 126. Hay que decir, para que ahora no se vaya a desatar una psicosis entre los pobres auxiliares administrativos, que no es dirigido contra esas personas, sino contra el exceso de nombramientos con esa categoría. Porque si en efecto esos trabajadores están realizando otras funciones, entonces tienen que acreditar qué funciones están realizando, se tiene que hacer la evaluación del desempeño y entonces deberán tener un nombramiento acorde con la función que realmente desempeñan. Y esa función además tendrá que ser acorde con su escolaridad y con su experiencia. Es decir, aquí no se trata de correr a nadie de manera arbitraria, sino de hacer el estudio y determinar la procedencia. Pero también hay que decirlo claramente, si no empezamos por algún lugar a recortar la nómina, pues entonces no vamos a salir del problema nunca. ¿Qué tiene que hacerse? Con respeto a los derechos laborales, con evaluación de desempeño, en positivo, dándole estímulos a los que merecen crecer. Ahora tenemos, por ejemplo, personas que tienen nombramiento de secretaria, alguien que tiene ya 2 licenciaturas y hasta una maestría. Esa persona, ¿qué deberá tener derecho? De participar en el escalafón para poder acceder al crecimiento. En este momento, los mejores trabajadores, como bien ha dicho mi compañero, están simplemente negados de la posibilidad de crecer, porque el método discrecional impedía que ellos pudieran acceder al escalafón y que pudieran crecer. ¿Qué era lo que ocurría? Se desocupaba una plaza y se la repartían entre las fracciones parlamentarias. Ahora, al contrario, la gente buena debe preparar sus expedientes para decir, por fin voy a tener una posibilidad de crecer, vía el escalafón, o incluso de decir, yo me apunto para concursar, para ser el titular o la titular del servicio civil de carrera, porque uno de los elementos que están planteados en el reglamento es que si 2 personas concursan
y hay un empate y la persona que trabaja en el Congreso del Estado tendrá ahí sí el derecho a ocupar el lugar. De tal manera que nuestros compañeros no quedan excluidos del servicio público de carrera, al contrario, van a tener la oportunidad de demostrar que son los mejores. Y para que ese concurso no se corrompa y no se partidice, tiene que ser un jurado de altísimo nivel, con enorme prestigio, con gran probidad. ¿Qué es lo que yo les quiero señalar? Aquí se trata de romper un sistema, de pasar del sistema de botín al servicio público de carrera. Y por lo tanto, tienen que estar muy listos. Entre más abstracto, más complejo y más discrecional sea el plan, menos posibilidades de cumplirse. Y por eso nuestra postura no es salga un número arbitrario de auxiliares administrativos. No, hacemos una propuesta de por dónde empezar y ahí se dará vía al camino de la reducción, pero sobre todo la Contraloría tiene que actuar y tiene que recibir las denuncias, anónimas o no, de los presuntos aviadores, sin cacería de brujas, sin vendetas políticas, y las fracciones parlamentarias se tienen que comprometer a no proteger a nadie y a dejar actuar a la Contraloría de manera imparcial y libre. Entonces, lo que nosotros les estamos planteando es realmente un cambio de sistema y será en esta ocasión cuando tengamos la posibilidad de cambiar realmente en beneficio de los trabajadores, en beneficio del Congreso y también en beneficio de la ciudadanía. ¿Esto es que plantea la diputada es puro personal con nombramiento de base o también incluyen en ese recorte 25% a personal supernumerario? Fíjate que no hemos discutido como fracción parlamentaria el asunto de los supernumerarios, de tal manera que no quisiera avasallar aquí a mi compañero de fracción, pero nosotros como fracción parlamentaria hemos sido los únicos que nos comprometimos políticamente a que los compañeros que tuvieran derecho a demandar su expectativa de derecho de basificación no lo hicieron. Y yo creo que en la medida en que este Congreso se institucionalice, que haya un centro de investigaciones legislativas que efectivamente brinde servicio a todos, en la medida en que los puestos administrativos no sean de partido y no vayan con sus protectores políticos, sino que cada sala tenga un número de trabajadores de base asignado, dependiendo de las necesidades, entonces sí, en mi opinión personal, veamos qué opina también mi compañero, podría, ¿por qué no?, reducirse el número de supernumerarios, porque ahorita los supernumerarios de alguna manera palian estas deficiencias, que no son de los trabajadores de base per se, sino del sistema.